Juan 20, 24 al 31, nos habla acerca de lo que sucedió 8 días después de la resurrección de Jesús. Y comenta el evangelista Juan en este capítulo de su libro, en el versículo 24, Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Se perdió un culto, Tomás. Entonces los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor en el primer culto. Pero él les dijo, si no veo sus manos, la señal de los clavos, y meto el dedo en el lugar de los clavos, y pongo la mano en su costado, no creeré. Falta de fe. 8 días después sus discípulos estaban otra vez dentro, y Tomás con ellos, y estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo, pasa vosotros. Luego le dijo a Tomás, acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende aquí tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Respondiendo Tomás, le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, has creído. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Amén. El Señor estaba pensando en nosotros, porque a través del tiempo nosotros somos los discípulos que seguimos a aquellos primeros discípulos en la enseñanza de la palabra del Señor. Y el Señor le dijo a Tomás en ese momento, extiende tu mano y métela en mi costado. ¿Qué significa esta frase dirigida a su discípulo Tomás? ¿Qué nos significa a nosotros? Tomás no había creído porque no había estado en la primera reunión. No había creído que Jesús había resucitado. Por eso Jesús le habló y le mostró que Él era efectivamente el que había sido crucificado, no era otro. Y a quien el soldado romano le había herido en un costado con su lanza. Jesús se dirige a nosotros hoy en día, hermanos y hermanas que estamos aquí, alrededor de esta mesa, la mesa del Señor, de la misma manera, sobre todo cuando somos víctimas de la duda. Ustedes saben que lo contrario a la fe es la duda. Hoy en día nos es más fácil, si somos cortos de vista, ir al oculista, que pedirle al Señor en oración, Señor, sáname la vista. Yo recuerdo a mi suegra, Filomena, Dios la tenga en su santa gloria y no la suelte, que ella no había ni siquiera tomado un geniol, una cafeaspirina, hermanos, porque tenía fe que Dios hacía la obra. Y mi señora es testigo de que ella prácticamente no fue al médico, sino los últimos días, cuando se golpeó, se lastimó y una serie de cositas que le pasaron. Pero ¿qué es la fe? La fe es algo maravilloso. Es un don de Dios. Y si nosotros no usamos ese don de la fe, hermanos, nos va a pasar lo de Tomás. Ay, si yo no lo veo, no lo creo. Si yo no meto la mano en su costado, no toco sus heridas, no creo que Jesús ha resucitado. ¡Qué tremendo! ¿Qué esperanza había para Tomás si Jesús no hubiera resucitado, hermanos? ¿Qué esperanza? Pero Jesús en su maravillosa palabra vino a Tomás y le dijo, Tomás, no seas incrédulo, sino fiel. En otras palabras, Tomás, si no tienes fe, yo no puedo obrar.
yo no he resucitado en tu vida si no tienes fe. Esas son las palabras del Señor y que vienen muy bien en este día para cada uno de nosotros. Hermanos, acordémonos de Jesús, de su santa humanidad, de su humillación, de su vida de sufrimiento, de su muerte, pero también acordémonos de su resurrección. Echemos de nuestro corazón la incredulidad, la duda que nos ataca continuamente en este mundo materialista, que si no vemos las cosas no creemos. El pueblo de Dios es un pueblo que vive por fe, de fe en fe. Abraham es el padre de la fe. ¿Por qué? Porque creía y es nuestro padre de la fe. Porque contra todo pronóstico y toda circunstancia a su alrededor y en su esposa, él siguió creyendo. Y Dios dice que lo tomó por justicia. Y Dios le hizo justicia. Hermana y hermana, si tú tienes algún pedido en tu corazón por una enfermedad física, mental o espiritual de tu vida o de la vida de algún ser querido, yo te invito a que acrecientes tu fe. Claro que la palabra de Dios dice, si no tuvieres fe como un grano de mostaza. Sí, lo dice. Pero el grano de mostaza tiene vida. Y si tu fe no tiene vida, por lo tanto, entonces Dios no puede obrar. ¿Por qué Dios hará así, hermanos? No me pregunte por qué, porque la verdad que yo no sé. Pero Dios se apoya en nuestra fe, en tu fe, en mi fe. Le creemos, no solamente creemos en Dios, sino que le creemos a Dios y a su palabra, y por lo tanto esa palabra se hace efectiva en nuestra vida. Efectivamente fue Jesús, el hombre perfecto, el que murió y resucitó, quien se presentó a Tomás. Su gloriosa resurrección daba testimonio de que Él era el Hijo de Dios. Los judíos trataron de ocultarlo en ese tiempo. No pudieron. Habían tantas cosas que mostraban que realmente Jesús era el Hijo de Dios. Tomás no debía ser incrédulo, sino creyente. Pero él respondió mediante una exclamación que cambió completamente la situación. Le dijo a Jesús, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que se reúnen en Bermúdez, pero creen, aunque no hayan visto. Bienaventurados somos, hermanos, hoy en día, porque no vemos algunas cosas con nuestros ojos, que nos gustaría verlas, pero creemos, le seguimos creyendo al Señor y a su palabra. Por esto hoy, hermanos, podemos decir así que la fe es por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Amén, hermanos. En el principio Dios colocó al hombre y a la mujer en el huerto de Edén. Pero su desobediencia los alejó de Dios y el paraíso en la tierra se acabó. Todos buscamos la felicidad. Y la felicidad en este mundo no la da nada ni nadie, solamente el Señor. Hay un pasaje en la palabra de Dios que nos dice, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, Jesús. Jesús fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Somos hechos justicia de Dios por medio de la obra de Cristo. Es lo que recordamos hoy en la Santa Cena. Ni más ni menos. El Señor perdonó tus pecados, hermano y hermana. Damos gloria a Dios, porque esos pecados hacían separación entre nosotros y Dios. Y por más que nosotros intentáramos con nuestras buenas obras, con nuestras cosas, como a lo mejor en algún momento nos enseñaban, no podíamos llegar a tener comunión con un Dios santo y puro. Pero Jesús vino a esta tierra
El Hijo unigénito del Padre se encarnó en esa persona maravillosa, esa persona que vino a morir en una cruz y nos dejó un elemento tan importante como es la cena del Señor, donde recordamos lo que Él hizo por cada uno de nosotros. ¿Cómo no va a haber gratitud en nuestros corazones? Hoy nosotros, queridos hermanos, encontramos la verdadera paz y la verdadera felicidad en Jesús. La paz y la felicidad, y no nos queda sombra de duda alguna, como tenía Tomás, porque sabemos y gozamos de la comunión directa con nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Y hoy también nosotros podemos decir, como dijo Tomás, Señor mío y Dios mío. ¿Tú puedes decir eso en esta mañana? Puedes decir, Señor mío, porque el Señor es Señor de todos, pero Señor mío, mío, mi Señor, que dio su vida en la cruz del Calvario, y hoy le recordamos participando del pan y del vino.